¿Influye realmente en sus clientes potenciales o se limita a ponerse al día con su investigación independiente? En el panorama digital actual, la dinámica de poder en las ventas ha cambiado irrevocablemente. Los compradores ya no esperan un discurso de ventas, sino que exigen información de alto valor a su conveniencia. Esto hace que la fase de consideración del recorrido del comprador sea el momento más crítico para los equipos de marketing y ventas modernos. La etapa de consideración es la fase de evaluación. Es el punto en el que un cliente potencial pasa de identificar un punto de dolor a evaluar activamente posibles soluciones. Es donde toma forma su lista de opciones y, lo que es más importante, donde se definen, sopesan y utilizan sus consideraciones de comprador personales y profesionales para crear una lista restringida. Ganar en esta fase significa algo más que tener una solución. Significa ser el recurso más creíble, accesible y transparente durante la rigurosa investigación del comprador y la toma de decisiones de compra. El comprador autosuficiente y la brecha de consideración. Para entender cómo ganar la etapa de consideración, primero debemos aceptar una realidad basada en datos. El comprador B2B moderno es abrumadoramente autosuficiente. Son nativos digitales en su investigación y evitan el contacto no solicitado. Los estudios demuestran que la mayoría de los compradores B2B han recorrido entre el 57% y el 70% del proceso de toma de decisiones antes de ponerse en contacto con un representante de ventas. Piense en esta estadística por un momento. Cuando un cliente potencial responde a un correo electrónico o acude a una reunión, ya ha realizado la mayor parte de la investigación. Los criterios críticos de selección ya se han establecido. Su objetivo, por lo tanto, no puede ser vender. Debe ser guiar estratégicamente esa investigación, proporcionando contenido de alto valor que anticipe cada uno de los criterios del comprador. El éxito en la navegación por las consideraciones del comprador requiere que los profesionales del marketing pasen de vender soluciones a proporcionar pruebas de forma inteligente. De construir la fortaleza digital, la anatomía de la investigación del comprador. ¿Cómo es en realidad este proceso de investigación riguroso e independiente? Es intenso, exhaustivo y colaborativo. El maratón de la investigación. ¿Por qué los compradores consumen más contenido? Los compradores en la fase de consideración no están hojeando, están auditando. Buscan profundidad, detalle y comparación directa. Esta búsqueda de pruebas se traduce naturalmente en un aumento masivo del consumo de contenidos en comparación con la etapa anterior, más abstracta de concienciación. ¿Por qué necesitan tanto contenido? Están construyendo un caso para su decisión, un caso que deben presentar a los demás. El volumen es asombroso. Los compradores consumen un 47% más de contenido durante la fase de consideración que en cualquier otro momento del proceso. Además, el comprador B2B medio interactúa con entre 11 y 13 contenidos antes de tomar una decisión de compra. Esto significa que una sola entrada de blog convincente nunca es suficiente. Debe construir toda una biblioteca de recursos interconectados que aborden todos los ángulos posibles de su evaluación. Piense en la diferencia entre un contenido de concienciación, que podría preguntar ¿cuál es el impacto de una logística ineficiente? Y el contenido de consideración que pregunta ¿cómo se compara el sistema A con el sistema B a la hora de mitigar los retrasos en los envíos internacionales? ¿Y cuál es el retorno de la inversión a 90 días? Se trata de pasar de problemas abstractos a soluciones tangibles y verificables. El reto de las múltiples partes interesadas. El hecho de que la decisión de compra rara vez recaiga en una sola persona añade otra capa de complejidad a las consideraciones del comprador. Comprar es un deporte de equipo. El grupo de compra B2B medio incluye actualmente entre 8 y 11 partes interesadas. Esta realidad es la razón por la que un simple enfoque de talla única fracasa. Cada persona, desde el usuario final que necesita una funcionalidad práctica, hasta el director financiero que solo se preocupa por el impacto económico, tiene un conjunto diferente de consideraciones de compra que satisfacer. Responsables de TI necesitan especificaciones técnicas, protocolos de seguridad y guías de integración. Usuarios finales, jefes de departamento, necesitan demostraciones detalladas del producto, estadísticas de facilidad de uso y documentación de formación. Equipos financieros ejecutivos
Necesitan informes claros sobre el retorno de la inversión, análisis del coste total de propiedad e informes sobre la estabilidad del proveedor. Su estrategia de contenidos debe reconocer y atender esta compleja dinámica, garantizando que ninguna de las partes interesadas se quede atrás. Definir las principales consideraciones del comprador, las métricas de la lista de preseleccionados. Una vez que el comprador ha consumido el contenido inicial, ¿cómo reduce su lista? ¿Qué es lo que realmente impulsa el proceso de preselección? Más allá de las características, el retorno de la inversión y la propuesta de valor. Cuando un comprador entra en la fase de consideración, está evaluando soluciones que pueden resolver técnicamente su problema. Por lo tanto, la decisión pasa rápidamente de ¿puede hacer el trabajo? A ¿justificará la inversión y cuál es el valor medible? Los criterios principales para las decisiones B2B no son solo especificaciones técnicas, son económicos. Giran en torno a un ROI claro. ¿Cuál es el retorno esperado y con qué rapidez? Mejora de la eficacia. ¿Cuántas horas ahorrará a mi equipo? Ventaja competitiva. ¿Cómo posiciona esto a mi empresa mejor que mis rivales? Coste total de propiedad, TCO. ¿Cuáles son los costes ocultos de integración y mantenimiento? Si su contenido se centra únicamente en las características sin traducirlas en un beneficio económico claro, perderá frente al competidor que haga que la propuesta de valor sea imposible de ignorar. El poder de la prueba. Aprovechar la validación social. En un mundo repleto de ruido de marketing, la validación entre iguales es la fuente de verdad más sólida y fiable. Los compradores son intrínsecamente escépticos ante las afirmaciones de los vendedores, confían en la experiencia de otros clientes. La prueba social no es algo agradable de tener, sino una necesidad. Más del 77% de los compradores leen las opiniones de los usuarios, y las recomendaciones de boca a boca son las que más peso tienen en el proceso de toma de decisiones. Este es el momento de ir más allá de los simples testimonios. Mientras que un testimonio proporciona seguridad, un estudio de caso detallado aporta las pruebas necesarias para respaldarlo. Un estudio de caso traduce una solución abstracta en un resultado tangible, respaldado por métricas, al demostrar la aplicación satisfactoria y los resultados cuantificables conseguidos por un cliente similar. Responde a la última pregunta de la fase de consideración. ¿Funcionará realmente en mi situación concreta? El kit de herramientas de contenido de consideración. Impulsar la decisión. Para abordar estas complejas consideraciones del comprador, los profesionales del marketing deben desplegar un conjunto de herramientas de contenido estratégico que se centre en la profundidad, la evidencia y la claridad. Casos prácticos como prueba definitiva. Hemos establecido que los estudios de casos son esenciales, pero su ejecución es vital. Un estudio de caso sólido debe incluir el reto, un esbozo claro del problema del cliente. El comprador debe ser capaz de relacionarse con esto. La solución, la estrategia específica aplicada. Los resultados, métricas cuantificables, por ejemplo, reducción de la rotación en un 20%, aumento de la conversión en un 45%. Estos documentos sirven como herramientas de validación interna para el comité de compras, proporcionándoles las pruebas necesarias para defender su solución. Guías comparativas y hojas de datos. Las guías de comparación suelen ser el contenido más consumido en la fase de consideración porque abordan directamente la tarea de preselección. Para ser eficaces, deben ser objetivas. Aunque el proveedor destaque estratégicamente sus puntos fuertes, la comparación debe parecer justa y transparente. Utilice gráficos y elementos visuales claros para simplificar las comparaciones complejas y permitir que las partes interesadas comprendan rápidamente las diferencias clave. El papel innegociable del contenido de video. El video ya no es un complemento opcional. Es un requisito para ofrecer información compleja de forma eficaz y crear una conexión emocional. El 95% de los compradores B2B afirman que el contenido de video desempeña un papel crucial en su decisión de compra. El contenido de video en esta etapa debe incluir demostraciones de productos, recorridos centrados en casos de uso y características específicas. Webinars de preguntas y respuestas de expertos. Sesiones en directo o grabadas que permiten a los compradores conocer al equipo y resolver dudas técnicas. Recorridos personalizados. Vídeos breves y personalizados en los que se abordan las preguntas específicas que pueda haber planteado un comprador. Superar las fricciones.
adaptar la experiencia a las expectativas. Incluso con un contenido perfecto, una experiencia de usuario deficiente puede hacer descarrilar todo el recorrido del comprador. La fricción crea dudas y lleva a los clientes hacia la competencia. El mandato de la transparencia radical, una de las mayores fuentes de frustración del comprador B2B, es la falta de transparencia en los precios. La ambigüedad de los precios sugiere complejidad, cargos ocultos o un proceso de ventas innecesariamente difícil. Los responsables de marketing deben combatir esta situación proporcionando estructuras de precios claras, plazos de implementación y hojas de ruta de funciones honestas. Si el precio es personalizado, el contenido debe describir claramente los factores que influyen en el coste final. Más allá de la irrelevancia, hiperpersonalización en el embudo. El contenido genérico es activamente perjudicial en la etapa de consideración. Los compradores esperan experiencias personalizadas que reconozcan su sector, el tamaño de su empresa y su historial de contactos anteriores. Por ejemplo, supongamos que un comprador ha descargado una guía de retorno de la inversión para el sector manufacturero. En ese caso, las siguientes piezas de contenido que vean deberían centrarse únicamente en estudios de casos de fabricación y detalles de implementación para ese sector. Esta hiperpersonalización demuestra que tu solución no es solo una solución, sino la adecuada para su contexto específico. Optimizar la experiencia digital. Asegúrese de que su plataforma técnica refleja los estándares profesionales de su solución. Las cargas de página lentas, la navegación confusa o las experiencias móviles deficientes crean fricciones que alejan a los clientes potenciales. Si acceder al contenido de su investigación es difícil, el comprador asumirá que trabajar con su empresa será igual de complicado. La experiencia digital debe ser fluida, rápida e intuitiva. Pasar de la venta a la orientación estratégica. La fase de consideración no es una oportunidad de venta, sino una auditoría académica. El comprador tiene el control, armado con un comité interno, una lista de comprobación detallada de las consideraciones del comprador y un mandato de soluciones de bajo riesgo y alta recompensa. El éxito depende de su capacidad para anticiparse a esos criterios y aportar las pruebas exactas y cuantificables necesarias para la decisión. Esto requiere una arquitectura de contenidos dedicada, basada en datos y centrada en la transparencia, la prueba social y la relevancia profunda. ¿Está creando contenidos que se limitan a describir su solución o está creando recursos que validan activamente su caso de negocio? Aspiration Marketing se especializa en el desarrollo de estrategias de contenido basadas en datos que convierten los complejos criterios del comprador en narrativas convincentes y centradas en la conversión. Le ayudamos a ir más allá del compromiso a nivel superficial para informar verdaderamente e influir en las consideraciones críticas del comprador, asegurando que su solución es la opción clara y sin riesgos en la lista final. Colabore con nosotros para diseñar una fase de consideración que garantice la alineación, la confianza y la conversión.